Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenidos, amada familia, nuevamente a tu podcast Aprendices. En esta ocasión me gustaría que revisáramos juntos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan algunas palabras de nuestro Señor y Maestro Jesús en el capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, versículo 26. Dice la palabra de nuestro Dios así: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Amén y amén. Amado hermano, sabemos que cuando compartimos la palabra, lo que estamos compartiendo es al Verbo de Dios que se hizo carne. Nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio. La palabra de Dios es inspirada por el mismo Espíritu de Jesús. Y también sabemos que cuando damos la palabra de Dios, lo que esperamos es que aquellos que están en los sepulcros oigan su voz, que obviamente en este pasaje estamos claramente viendo qué ocurrirá al final de los tiempos con los muertos en los sepulcros. Pero lo cierto es que en cada mensaje que damos nosotros desde el púlpito, hay muchos muertos que están escuchando en el auditorio. Y aquellos que han sido llamados a vida oirán la voz del Señor llamándolos y vendrán a resurrección de vida. Y los otros que nieguen levantarse a resurrección de juicio. El Señor dice claramente: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ciertamente tú y yo, amado hermano, no buscamos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos puso a predicar su palabra. Lo cierto es que debemos estar conscientes que somos proclamadores de una verdad, la verdad del Evangelio. Pero también no solamente proclamamos, sino que además llamamos a los muertos a vida, a los pecadores al arrepentimiento. Pero además de llamar a los muertos a vida y a los pecadores al arrepentimiento, también somos maestros de la palabra que debemos de enseñar lo que quiere decir el mensaje. Debemos de dejar claramente establecido lo que es el verdadero arrepentimiento y la fe genuina, que es en la obra, la vida, la entrega y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la obra completa. El Evangelio implica la vida de nuestro Señor Jesucristo puesta a nuestra cuenta, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
puesto a nuestra cuenta y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo puesto a nuestra cuenta por el Espíritu de vida que ahora habita en nosotros. Entonces debemos de proclamar, debemos de enseñar, debemos de dejar claro y tenemos que ser fieles a lo que el pasaje de la Escritura que estamos enseñando quiere decir. Y no solamente debemos de buscar ser claros y fieles, sino además ver de qué manera el Espíritu Santo aplicará esta palabra al oyente. Para que esto ocurra, tú y yo, antes de llegar al púlpito, ya estuvimos orando que el Señor trajera la tierra preparada de antemano para estar ahí en el auditorio, una tierra preparada en ese corazón de piedra que ya ha sido resplandecido por la obra del Espíritu Santo. Cuando un hermano en la fe invita a una persona y el Espíritu Santo ya está trabajando, o cuando ese hermano en la fe ya le dio el Evangelio, tal vez no le haya dado una clara explicación del Evangelio, pero sin embargo el Señor ya ha utilizado eso para llevarlo a escuchar la voz de Jesucristo llamándolo de muerte a vida. Entonces nosotros ya estuvimos orando que el Señor trabajara con ese corazón y nosotros estamos expectantes de que el Espíritu Santo aplique no solamente la vida de Jesús a esa persona, sino la palabra de Jesús traiga la fe que necesita esa persona para venir genuinamente a un arrepentimiento, al entender la benignidad del Señor, que es la que lo guía a dejar atrás su vida de pecado y a vivir ahora sí en la vida en Cristo Jesús. Amado hermano, el predicar no es simplemente pararnos a dar un discurso desde el frente, desde el púlpito. El predicar implica un estudio del pasaje durante toda la semana, pero implica también estar preguntándole al Espíritu de Dios que habita en nosotros qué es lo que ese pasaje quiere decir, cómo voy a expresarlo delante del público que tengo enfrente y qué va a suceder para que pueda ser aplicada esa palabra a la vida del oyente. Es obvio entonces que el trabajo, la obra del predicador no es nada más agarrar comentarios y fusilarse o copiar la predicación de este o de otro buen predicador o un gran maestro actual o de grandes maestros de la antigüedad para poder usarlo en el púlpito con el mensaje que trae como una serie de rompecabezas las piezas más o menos armadas. Amado, gracias a Dios porque el Señor nos ha concedido la gracia, si es que hemos sido llamados a entregar el poderoso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que te pido en el nombre de Jesús que consideres esto y como dijo nuestro Señor, no doy testimonio de mí mismo, no doy, porque si no, entonces no fuera verdadero. El testimonio que doy de mí sé que es verdadero. ¿Por qué? Porque está hablando lo que el Padre le envió que hablara. De la misma manera, tú y yo debemos de hablar lo que el Señor nos manda hablar, no más y no menos que eso. Que el Señor siga prosperando su palabra en tu boca, que el Señor siga salvando a su pueblo entre los perdidos que te escuchen, entregar la predicación con fidelidad, claridad, y que el poder del Espíritu Santo traiga a muchos a vida a través de la tuya. En el nombre de Jesús es mi oración para ti. Que Dios bendiga a tu familia y tu ministerio, mi amado hermano. Y si Dios nos concede vida, nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo podcast. Gracias. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente gracias
Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.